comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante. Carlos, hoy en Conexión Interior nos vamos a conocer otra escuela agraria, en este caso del departamento de San José, ¿verdad? Sí, Romina, viste que casi todos los programas de Conexión Interior siempre terminamos con que le tenemos que dar más valor a la educación. Siempre, por alguna razón o por otra, terminamos con que hay que educar mejor y con más calidad y con mejor nivel a los gurises, por ejemplo, de las escuelas rurales que están en el medio del campo, una escuela que tuvimos varios programas de Conexión Interior, escuelas con 8 o 10 gurises, que las maestras los preparan en los diferentes años, y salen de esa escuela, ¿y qué hacen esos gurises? ¿Qué alternativa tienen para seguir estudiando? La familia, la madre se va a vivir al pueblo, entonces se separa la familia, se desmembra la familia, el padre queda trabajando en el campo, va al pueblo cuando es cerca más seguido, si es lejos menos seguido. Es un costo mantener a la familia en el pueblo. Todo eso realmente es una complicación y es una traba que tienen los gurises que nacen en el medio rural para poder llegar a estudiar. Y qué cosa más linda que soñáramos y que pudiéramos realizar que los gurises en ese ascenso social, los hijos de los empleados rurales puedan ser profesionales, no solo por aquello de mi hijo el doctor, sino para que ellos tengan las mismas oportunidades que tienen los nacidos en la ciudad. Si quieren estudiar, que puedan estudiar, y si quieren trabajar en el campo, que queden trabajando en el campo, pero que no queden trabajando en el campo porque es la única alternativa. Eso es uno de los objetivos que tenemos los que trabajamos en el medio rural. Y una de las alternativas que tienen esos gurises que salen de la escuela agraria, de las escuelas rurales, es ir a las escuelas agrarias. El programa pasado presentamos la Escuela de la Carolina, que está cerca de Trinidad, presentamos de dónde vienen las escuelas agrarias, la UTU, la cantidad de gurises que están estudiando, la importancia que tienen en todo el país, desparramadas por todo el país. Entonces, el objetivo es que los gurises aprendan haciendo. Ese era el objetivo de las escuelas agrarias. Y en el caso de la Escuela de la Carolina, también presentamos que venían por el ANEP, que tenían un vínculo importante en un sistema educativo, pero que hay otro tipo de escuelas agrarias, que son las escuelas de alternancia, que los gurises no se quedan todos los días, sino que se quedan unos días en la escuela y otros días van para las casas. Esa es la novedad, es un sistema realmente bueno. Hay varias escuelas en el país, pero nada mejor que la entrevistada de hoy que nos explique qué es una escuela de alternancia, en qué consiste y para qué preparan a esos gurises, que es la doctora Laura Garrido, es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria de la UDELAR, es profesora técnico agraria del INET, experta en TICs y discapacidad de la UCUDAL. Entre el 82 y el 88 fue profesora del Colegio San José de la Providencia. Del 93 al 99 fue directora de la Escuela Agraria de Santa Clara. Del 99 al 2002 profesora agraria de la Escuela Agraria de la Carolina. Y del 2002 al 2015 profesora agrario de la Escuela de Agraria de Raigón. Y del 2015 al 22 directora de la Escuela Agraria de Raigón. Bienvenida, Laura Garrido, a Conexión Interior. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Laura, a ver, ya Carlos nos adelantaba algo, pero explícanos un poco más. ¿Qué es una escuela de alternancia, una escuela agraria de alternancia? Bueno, ¿Qué es la diferencia del resto de las escuelas agrarias? en realidad no es una novedad. En realidad, las escuelas de alternancia tienen muchos años en el país. Las escuelas de alternancia surgen en Europa, en la posguerra, como una forma de que los chiquilines pudieran estudiar y a su vez se mantuvieran en sus predios. Apunta fundamentalmente al hijo del asalariado rural, y ese hijo de asalariado, los padres, que los dos son asalariados muchas veces, uno se encarga en el tambo y otro en la guachera o en
en los medios ganaderos, en una de esas la mamá es cocinera de la estancia y el papá es peón rural. Bueno, esos chiquilines no pueden, los padres no los pueden sacar hasta la ruta o llevar hasta un centro educativo para hacer la enseñanza media. No pueden hacerlo diariamente, pero al ser en alternancia, ¿qué es lo que implica? Bueno, están una semana en la casa, una semana en la escuela. Esa semana que están en la escuela es súper intensiva. Ellos tienen materias curriculares similares a un ciclo básico común, o lo que ahora es educación básica integrada eh, común, ¿verdad? Matemática tiene el mismo programa que la matemática de un liceo, para dar como un ejemplo, historia, inglés, idioma español, pero a su vez lo tienen que hacer con más carga horaria porque en la otra semana van a estar trabajando o ayudando en su casa o bueno, o estudiando, un poco de todas las distintas actividades que se hacen a nivel rural. La idea fundamental es que la educación es compartida entre la familia y el centro educativo, le da un rol muy importante al rol de la familia en esa educación. Ellos tienen como una cosa que es bien diferente, que es la ficha de alternancia se llama, que tiene, bueno, una hoja, imaginemos una hoja. De un lado de la hoja está todo lo que hacen en la escuela, materia por materia, entonces los padres saben si los chiquilines, si le faltó el docente, si no le faltó, qué temas dieron. Y en el anverso está todo lo que los chiquilines llevan para hacer en casa, también materia por materia, y bueno, y si los profesores tienen que comunicar algo, de que le faltó algo, de que trabajar más tal o cual cosa, tienen un espacio para ponerlo, y la familia también tiene para poner un espacio donde pueden poner, por ejemplo, no pudimos realizar tal tarea porque, bueno, por lo que sea, ¿verdad? Porque no tuvimos el material, porque se nos complicó, porque la abuela está enferma en Montevideo. Bien, o sea que hay un contacto mucho más estrecho, familia-escuela. Son los centros educativos que tienen mejores índices de promoción, de no repetición, de no abandono. Es una escuela donde los chiquilines pernoctan, aprenden haciendo, la familia realmente se vincula mucho, llama la atención. Yo tuve hijos que tengo hijos, pero que cuando estuvieron en educación media lo hicieron por el sistema de secundaria. Y uno iba a las reuniones de padres y iban algunos padres o algunas madres más que nada. Entonces, de un grupo de 30, en una de esas, en una reunión había 15 personas. Y acá justo ustedes verán fotos de reuniones de padres donde realmente va toda la familia, donde se involucran. Uno puede hacer un montón de actividades que la familia está involucrada en esa actividad. Bien interesante, Y eso, es bueno, como novedoso el vínculo, el tipo de vínculo entonces que se genera. O sea, se sabe, ¿no? Que estas cosas reditúan positivamente, pero me parece bien interesante eso, que sea un punto fuerte entonces de las escuelas sí, agrarias. sí, incluso tienen una parte donde ellos pueden intercambiar qué es lo que hacen en casa y compararlo con lo que se hace en la escuela. Por ejemplo, hay una actividad que se llama taller agrario, que tiene X cantidad de horas, donde sin duda van a trabajar el campo, sea la huerta, bueno, ahora con las nuevas disposiciones, antes iban a todo. Ahora más que nada es la huerta, porque bueno, como son chiquitos todavía no pueden agarrar el tractor o no pueden ir con las vacas, pero este, y ahí se compara cómo lo hacen en casa, cómo lo hacen en otros lugares. O, bueno, Ahí cuando decías sos antes, chiquitos, ¿de qué edades estamos hablando exactamente? y estamos hablando que entran enseguida que salen de primaria, 11 cumpliendo 12. Bien. Son chiquitos. Son Son chiquitos, chiquitos, son son chiquitos, chiquitos. sí, sí. Duermen ahí, Laura, duermen ahí, comen ahí,
meriendan, hacen los deberes y hacen las... Una semana están ahí adentro. Llegan los lunes de mañana y antes se retiraban los sábados, ahora se retiran los viernes de tarde. Tienen algunas actividades que las hacen por Zoom desde su casa, ahora que descubrimos el Zoom con todo esto de la pandemia. Y bueno, y hay otras que las tienen pendientes para hacer en su casa. Y al retorno se evalúa a ver que sí o que no. Claro. Laura, ¿y cuántos alumnos son en este caso? Bueno, en este caso te cuento. Justo hoy se está retornando a la escuela después de la última inundación que hubo en marzo, abril, que fueron como 2 inundaciones. Hubo una y cuando empezó a bajar subió de nuevo el río. Durante este periodo que estuvieron trabajando de una manera, bueno, medio rara porque era un poco acá en el pueblo y no tenían el internado habilitado y yo qué sé, hubo alumnos que no estuvieron participando, entonces no te sé decir bien en realidad cuántos volverán, pero estás hablando de unos 80 muchachos, ¿no? ¿En cuántos grados, digamos? Distribuidos en... Está doble, ¿no? 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros. Bien. Ciclo básico, porque después la escuela también tiene la continuidad de lo que era la educación media profesional, el MP, la continuidad de lo que era el bachillerato anterior, anterior a la reforma educativa, y los que entraron este año a el bachillerato, el BTP, el bachillerato tecnológico. La escuela que tú estás contando, la de San José, la de Raigón, explicanos un poquito dónde está ubicada y después cuáles son las otras escuelas de alternancia que hay en el Uruguay. Bien, Raigón está ubicada en el kilómetro 53.500 de la ruta 11. Queda cerquita de la ciudad de San José. Bien, que funciona en la alternancia solo lo que es la educación básica integrada, lo que antes era el ciclo básico. El resto es de lunes a viernes, bachillerato normal. Bien, después tenés otras escuelas que tenés en todo el país, tenés en Rosario, en Fray Bentos, Durazno, Minas de Corrales, Guavillú, Santa Clara, Montes, en Rivera, en Carlos Reile, La Concordia, en Guavillú, digo, está dispersa en todo el país. Y bueno, y cuando se ve, ponele la última esta de Carlos Reiles, que la comunidad vio que estaba la necesidad de tener un centro educativo con estas características, bueno, se abrió, ¿no? Una aclaración, los ciclos básicos, la educación básica integrada rural, sí, no siempre es en alternancia, también puede estar la modalidad de rural extendido, que puede haber con internado o sin internado, que esos no alternan, esos chiquilines van, por ejemplo, en Rosario tienen las 2 modalidades. Ahí los chiquilines van de lunes a viernes todas las semanas. Y a las 5 de la tarde quedan libres, se pueden ir a su casa, o bueno, si son de muy lejos pueden quedar internos, pero... están las 2 posibilidades. Están las 2 posibilidades porque... como que si bien para el niño rural es la única forma, o casi la única forma de acceder a una educación media, desde la ciudad decían, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si mi hijo que le gusta el campo, ¿por qué no puede hacer, por qué no puede hacer algo rural? Y bueno, entonces para esa surgen los ciclos básicos con ciclo básico rural extendido, ¿verdad? O educación básica integrada rural, pero que no es en alternancia. O sea, son 2 caminos de entrada, uno es de las escuelas rurales hacia las escuelas de alternancia y otro es de los pueblos del interior, o capaz alguno a Montevideo, hacia la escuela de alternancia. Serían 2 caminos de ingreso. Claro, pero ahí ya no funciona en alternancia. Es la misma escuela, pero funciona solo educación básica integrada rural. Ahí está. Bien. Laura, No, tuvimos hace años, tuvimos, porque yo estuve
presente cuando las inundaciones de la Escuela Agraria de Raigón, que arrasaron con todas las instalaciones, y tú eras la directora y los dejaron realmente sin nada, y tuviste que apechugar para que los gurises volvieran y tuvieran sus camas, sus colchones, sus cocinas, su comida. Fue realmente choqueante. En el programa anterior estuvo el caso del incendio de la Escuela de la Carolina, que quemó 400 hectáreas, y cómo eso afectó el desarrollo de los cursos de la escuela. Pero yo lo conversaba con Anita, y ahora te lo planteo a ti, que a veces son oportunidades también para que los gurises aprendan de que no solamente a los padres, no solamente donde trabajan, los padres pasan esas catástrofes, y que de esas catástrofes también, tú lo hiciste porque me consta, pudieron sacar una enseñanza de resiliencia, de poder salir adelante a pesar de las dificultades. Contanos un poquito lo que son las inundaciones en la Escuela de Raigón, cómo afectan, y cómo los gurises y las familias y los vecinos participamos para reconstruir una escuela que había sido llevada por el agua, ¿no? Sí, bueno, en la inundación que tú hablas fue de abril del 2016. Para que tengan una idea, se inundó no solo el predio, sino también se inundaron las construcciones. Para que tengan una idea, en los internados tapó la cama de abajo y llegó hasta el colchón de la cama de arriba. ¿De las cuchetas? Hasta esa altura, en las cuchetas, sí. Hasta esa altura llegó el agua, para que se hagan una idea. O sea que lo que estaba en escritorios, computadoras de la sala de informática, bueno. ¿La todo. biblioteca? La biblioteca, bueno. ¿Ahí qué pasó? Nosotros nos agarró fue la primera vez que llegó tan alto el río, y nos habíamos preparado, pues sabíamos que el agua venía, nos habíamos preparado para las inundaciones habituales, que son bastante frecuentes en Raigón. El tema es que como creció mucho más, por primera vez tapó el puente carretero, en la historia del puente, y bueno, creció mucho más y perdimos muchas cosas. Ahí lo que se hizo después fue convocar a la Comisión Fomento, a los padres, a la comunidad. Ya ese mismo día nosotros no podíamos cruzar, yo estaba al lado de San José, y los vecinos del otro lado fueron y sacaron las vacas. Hubo un establecimiento que se llevó los terneros, que eran lechales, y bueno, cuando se pudo entrar, cuando nos permitió el comité de emergencia entrar a limpiar, bueno, todo, iban madres, iban alumnos, iban vecinos, profes, a limpiar, a arreglar, realmente después de una inundación y más con tanto daño, bueno, a clasificar qué era lo que había que sacar y tirar y qué era lo que se podía reusar, ¿no? Hay cosas que es muy difícil, porque no se puede desinfectar. Y el agua de la inundación trae muchos componentes contaminantes, ¿verdad? De fosas sépticas cercanas, de fosas de decantación de otros tambos, del nuestro mismo. Entonces, por ejemplo, uno se larga y le da lástima tirar libros y se trata de secarlo y te dicen, no, eso no, porque no se puede desinfectar. Y bueno, y los colchones, y yo qué sé. Bueno, ahí, para volver, la UTU financió buena parte de los gastos, y después, bueno, hubo donaciones muy importantes de muchos vecinos, incluso, bueno, hasta del depósito del Palacio Legislativo de muebles, se llevaron muebles, que tú nos vinculaste con eso. Ahora ya sabemos con las inundaciones que el agua puede llegar tan alto, ¿no? Entonces, cuando empieza a subir el río, uno ya empieza a ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde, cuándo hay que sacar las cosas, y entonces eso hace que se pierdan menos cosas, ¿no? Para los Sí, gurises ahí como realmente. experiencia con lo que decía Carlos, o sea, les enseña, entre otras cosas, resiliencia, ¿no? Sí, que bueno, que hay que salir, y que entre todos, si salimos entre todos, sale mejor, y más rápido.
En esta inundación fue parecido, pero fíjate que recién, ahora están volviendo otra vez a su lugar. Cuando el 2016 fue bastante más rápido, eh, no sé, vaya a saber por qué, pero, pero sí, después te cuesta de todas maneras, aunque ya estás habitando la escuela, pero bueno, las paredes quedan húmedas, hay que pintar varias veces porque pintás y se te honguea todo, por más que lo laves con jane y bueno, Sí, pero sí. se sale adelante, se sale adelante. Laura, me quedaron un par de preguntas para hacerte. Respecto a la Sí. cantidad de chiquilinas, ¿cómo es la relación entre gurises y chiquilinas? Mira, ahí hay como un tema tipo el huevo y la gallina, ¿no? Por un lado, el internado de varones es mucho más grande que el internado de chicas, ¿está? Tenés una proporción de 3-1 ya en la capacidad de internado. Pero a su vez, también las chicas se anotan mucho menos, Ujú. también en una proporción parecida. Este, en un principio la UTU, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás, la UTU no tenía internados de mujeres. Gradualmente fue incorporando los internados de mujeres y siempre eran unas pocas las chicas que iban en las distintas escuelas agrarias, las distintas modalidades, los distintos niveles de escuelas agrarias. Pero de todas maneras se anotan mucho menos niñas que varones. En el ciclo básico o en la educación básica integrada ahora, rural extendida, en esa modalidad hay más chicas. No llega a ser paritario, pero hay más, se Ujú. inscriben más niñas, pero volviendo a su casa en la tardecita noche. Claro. Cuando terminan Este, los gurises la escuela agraria alternada, en qué se desempeñan después? ¿Qué camino siguen, digamos? a ¿Qué es ver, lo más común? a ver. Hoy la educación en alternancia hoy es equivalente a un ciclo básico común de un liceo, una educación básica integrada, como la del liceo, como la de Claro. una UTU de ciudad. O sea que después lo que hacen es seguir educación, el segundo nivel de la educación media, sea Pero, en la ¿y es lo UTU común que lo o... sigan, digamos, o en Sí, general tienden a sí, volcarse a sí. empezar a trabajar en el campo? No, no. Lo común es que lo sigan. Bien. Lo común es que lo sigan. En algunos casos, en otra escuela agraria o en la nuestra, y en otros casos pueden pasar a secundaria. O van a una escuela técnica porque les gusta hacer peluquería o les gusta hacer carpintería o mecánica, yo qué sé, lo que sea. Claro. Laura, Este, hacen primero, segundo y tercero de liceo, los chiquitos estos que hablamos, que salen de las escuelas sí, rurales, tercero de liceo. Después, cuarto, quinto y sexto de bachillerato lo pueden hacer en la misma escuela lo pueden Raigón, hacer acá también, sí, sí, con el mismo sistema de sí, sí. alternancia, No, sin alternancia. Ahí ya es de lunes a viernes, de lunes a toda viernes y la viajan semana. todos los días. No, se pueden quedar también. Si hay capacidad de internado y si ellos viven, se amerita que tengan internado, ¿verdad? Porque viven Porque viven lejos ahí. lejos, o porque no son de tan lejos, pero hay dificultades de locomoción, también tienen internado. Tiene internado de corrido sin irse para las casas una semana sí, una no. Ahí sería como el internado de común. Para. Una semana sí, una no, son los de alternancia. Los grandes se quedan de lunes a viernes y se van sábado y domingo y vuelven de lunes a viernes. Perfecto, Bien. perfecto. Y esos chicos que terminan cuarto, quinto y sexto en Raigón, después Sí, quedan capacitados para qué. después pueden seguir dentro de la UTU. Por ejemplo, tus entrevistadas en la Carolina eran alumnas hubo una de ellas que era alumna nuestra, fue alumna nuestra, Ah, mira. Valentina. Valentina fue alumna nuestra y después fue a la Carolina. Y estando en la Carolina, hizo INET, o sea, el Instituto eh, de Estudios Terciarios de la UTU, que, bueno, que te da los profesorados, ¿no? Pero, o sea, que después pueden seguir dentro del sistema UTU, ir a la escuela de Colonia Suiza, a cualquiera de las tecnológicas que hay,
todas las tecnicaturas, la mecatrónica, yo qué sé, la que sea, la que les guste. Pueden seguir dentro de la UTU otras terciarias que no sean agrarias, o pueden pasar a ir a agronomía, ir a veterinaria, ir a un profesorado, según lo que les guste. Bien, perfecto. Es un bachillerato. Tengo 2 mensajes acá. Marcos dice, nuestra educación carece de orientación vocacional. Las escuelas agrarias son muy oportunas para decidir qué estudiar. Y una experiencia muy rica de convivencia y en contacto con la naturaleza, dice. Y hay también quien plantea, a ver este mensaje, Marta, dice que también debe ser dura, ¿no? La separación, dice, es tremenda la separación de la familia en esa edad, porque son muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos. Dice, si no se busca a veces la forma en que la institución provea un transporte diario y todo fuera así como más normal, más convencional. Bueno, está difícil lo del transporte diario puesto por la escuela, ¿no? Eso está muy difícil porque fíjate que en Raigón llegan chiquilines desde San Antonio Canelones a, no Claro. sé, Tres Islas, Juan Lacase, tenés chiquilines que vienen de muy lejos. Ujú, ¿Cómo haces para llevarlos y traerlos todos los días? claro. Lo de Marta, la pregunta de Marta es muy buena, pero hay Lo que que pensarlo sí al te da- revés. Hay que sí te pensarlo al da- revés. Acercar A ver. los centros educativos a las familias y a los gurises. O sea que No, tendría que haber mucho más centros educativos más parecidos a la continuidad de la escuela rural. Eso sí podría ser. Entonces ahí Eso habría, podría era ser. una vieja Eso, idea de José Claudio Williman de formar grandes centros educativos en el interior del país y que hubieran camionetas. El problema es la densidad de población Ujú, y claro. de la masa crítica. Entonces, pero sí formar con la mejora de la caminidad rural, que es una realidad, tener camionetas, ómnibus o bus school, como en Estados Unidos, acarreando gurises desde los diferentes establecimientos. El sistema es el sistema de los farmers americanos, llevando los gurises desde las granjas a los centros de estudios. Obviamente que eso tiene un costo alto, pero es un sueño, ¿cómo no? Y hay que seguir soñando. Bueno, pero la pregunta de como Marta sueño, es muy buena, es muy buena. A ver, Laura, ¿qué mira, decís? yo como sueño me parece que puede ser, pero la convivencia también es muy formativa. Es cierto, cuando recién entran, sobre todo chiquilines que en una de esas nunca salieron, nunca se quedaron ni en la casa de la abuela, les cuesta muchísimo. Eh, pero si los padres hacen que gradualmente, tipo cuando están ya en sexto de escuela, se puedan quedar unos días en la casa del tío, unos días en la casa de un amigo, que vayan como despegándose un poquito. Cuando eso no ocurre, el chiquilín extraña mucho, o la chiquilina extraña mucho. Entonces, las primeras semanas lo que se les pide es que en la medida de lo posible se quede, por ejemplo, una noche en la escuela y después la otra noche vaya a casa. ¿Tá? Como que estén haciendo como una adaptación para justamente lograr que puedan despegarse, ¿no? Laura, ¿cuántos Después padres hicimos la adaptación de los nenes cuando los llevamos a la jardinera? Al jardín. Nos quedamos afuera, los padres llorando y los chiquilines jugando adentro, y pasa. Y también en el caso de los hogares estudiantiles, que tenía la experiencia del hogar de San José, Sí. la adaptación, que son un poquito más grandes, son de 17 años, 18, y se vienen a Montevideo a vivir un mundo totalmente diferente, y la ciudad se los traga, ¿no? Y extrañan, y el desarraigo, a pesar de que están con sus padres y con gurises que se conocen de San José, pero también el desarraigo es fuerte. Pero hay que manejarlo. Es como ustedes, capaz una noche sí, dos noches no, y van alternando. Pero en sí el espíritu de alternancia cubre eso de que ellos saben que es una semana y después vuelven a la casa, y por eso las deserciones son tan bajas, y por eso terminan casi todo y no hay repeticiones, y termina casi todo el liceo, ¿no? El éxito está en eso también.
Sí, sí. Laura Eh, Garrido. Ahora, yo aclaro algo, yo estoy jubilada hace 2 años, en realidad la realidad actual la sé por lo que me cuentan. Yo me jubilé hace 2 años, ¿tá? Ya con 40 años docentes efectivos, pasamos a otra etapa. Está bien. Contame, ¿qué me Estás vas a disfrutando. preguntar? No, iba a cerrar agradeciéndote entonces por este contacto y por meternos ahí en esa realidad de una escuela agraria de alternancia, en este caso la de Raigón. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes cuando gusten. Chao, chao, Laura, gracias. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto, ¿Quién más asegura en Surco? los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Carlos, nos reencontramos dentro de 15 días, ¿te parece? Como todos los lunes, cada 15 días. ¿Cómo ¿Ya no? tenés tema? Seguiremos con la Ah. educación. Me gusta. Con otro sistema educativo diferente y como siempre, tratando de crear puentes entre el campo y la ciudad. Buenísimo, nos reencontramos. Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante.